Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Hoy es un día hermoso, donde nosotros vivimos es totalmente frío. Hoy es jueves y según los medios mencionan que podríamos estar sobre una temperatura térmica de menos 30, menos 31. Pero no hemos salido al exterior, pero confiamos que la mano poderosa de Dios nos pueda guiar para ir cada uno a nuestras labores. Y a ustedes también un saludo, deseando que la paz y la gracia de Dios esté con ustedes. El tema de esta mañana, el título es Escudriñad las Escrituras. En San Juan 5:39 Jesús lo dijo: Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi querido amigo y hermano, te pregunto, ¿te sientes desanimado cuando lees algo que no entiendes? Había un hombre, este era un oficial de Candace. Él estaba regresando de Jerusalén. Había viajado cientos de kilómetros para conseguir un rollo de las Escrituras en aquel tiempo. Ahora iba de regreso a casa, pero tenía un problema. No entendía lo que estaba leyendo. Esa experiencia lo podemos encontrar en Hechos capítulo 8. Y saben, Felipe, uno de los 7 diáconos, fue enviado por Dios al desierto para encontrarse con él. Y cuando se hizo al lado de su carruaje, él le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El oficial etíope estaba confundido y no podía comprender nada. Y saben, cuando uno va a los versículos 30 y 31 del capítulo 8 de Hechos, dice de esta manera: cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué hermoso es cuando tú, como un misionero, llegas a los hogares y las personas como que te dicen: lo estaba esperando. O ¿por qué no pasaron a mi casa? Yo quería atenderlo. Mientras tú vas, otras personas no quieren saber nada de Jesús. Pero hay personas que están deseosos que alguien les lleve la verdad. Así fue en la experiencia de este hombre. Las Sagradas Escrituras, mis amigos, contienen muchas porciones fáciles de entender. Sin embargo, algunos textos son muy difíciles. Y es necesario que alguien comparta y te enseñe de una manera correcta el significado de su contenido. Por esta razón, muchas personas se desaniman o se confunden cuando leen las Escrituras. Y la peor situación consiste en el peligro de no entender correctamente las Escrituras. ¿Saben qué peligro corremos cuando interpretamos mal las Escrituras? Que podríamos perdernos por no comprender exactamente lo que la palabra de Dios está diciendo. En la Edad Media se prohibía a la gente común del pueblo leer las Escrituras. Se creía que solo los letrados podían leerlas. Hasta se llegó a pensar que era un gran peligro que un ejemplar de las Escrituras cayera en manos de gente ignorante o analfabeta. Eso creían los grandes clérigos de ese tiempo. Tristemente, esto hizo que muchas personas humildes aceptaran ideas erróneas acerca de Dios y del plan de salvación. Mis amigos, actualmente todos tenemos el privilegio de poseer una copia de las Sagradas Escrituras. Gracias a hombres que participaron en una reforma y pelearon para que las Escrituras pudieran llegar a nuestras manos. Y hoy tenemos ese gozo, esa alegría de tener algo como este sagrado volumen. Sin embargo, la mayoría solamente la exhibimos en un librero y no la leemos. Como agente de venta cristianos o colportor, como lo conocemos en la iglesia adventista, llegué muchas veces a hogares, a bufetes jurídicos, contables,
Y en una ocasión, recuerdo en Tapachula, llegué a la oficina de un abogado. Y como la Biblia decía Biblia católica de lujo, él me dijo sonriendo, tráemela. La voy a poner aquí en mi escritorio de lujo, porque no la voy a leer. Él me lo dijo en broma y en realidad parece una broma, pero esto es una realidad. Yo les pregunto, amigos, ¿por qué es indispensable leer las Sagradas Escrituras? San Juan 5:39 mencionamos. Jesús dijo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él mencionó escudriñar las Escrituras. Es decir, que a pesar de que leamos las Escrituras, hay un riesgo de perdernos por no interpretar bajo la inspiración de Dios correctamente las Escrituras. En el tiempo de Jesús y de los apóstoles, las Sagradas Escrituras estaban compuestas de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Jesús, en Lucas 24:44, les llama la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que son las tres secciones en que se dividían las escrituras hebreas en aquel tiempo. El Nuevo Testamento fue escrito durante el tiempo de los apóstoles. Saben, actualmente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento componen toda la Biblia, es decir, las Sagradas Escrituras. Los judíos solo aceptan el Antiguo Testamento y algunos cristianos consideran que el Nuevo Testamento es la sección más importante de las Escrituras. Por eso vas a escuchar más de una persona que dice, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. No, mis queridos amigos. Consideran esto así porque están hablando desde la llegada de Jesús en el plan de salvación, cuando Él vino. Cuentan de que solamente vale esa parte de la Biblia. No, mis amigos. Jesús mismo, en algunas tentaciones que Él tuvo y otras declaraciones, usó porciones del Antiguo Testamento. Él dijo, escrito está. ¿Se imaginan? A tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él se apoyó en el Antiguo Testamento. ¿Es posible que una porción de la Sagrada Escritura sea más importante o útil que la otra? Segunda de Timoteo 3:16-17 dice, no. Ahí dice, toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para instituir. ¿Te imaginas? Qué bendición es tener una sagrada Biblia en el hogar. En nuestros días, mis amigos, existen muchos conceptos erróneos con respecto a cómo estudiar y entender las Sagradas Escrituras. Muchas personas se excusan de no estudiar las Escrituras porque no pueden comprenderlas. Otros consideran que es un libro para personas iletradas o ignorantes. ¿Saben? Algunos adolescentes y jóvenes creen que es un libro para adultos y aún algunas personas educadas las consideran un libro anticuado. Cuando yo era un jovencito cayó en mis manos un libro donde hablaba de la Biblia y decía que la persona que lee la Biblia se hace una persona que es llevado por un lado a otro y tú vas creyendo en eso. De repente reaccioné y dije, el autor de este libro no está correcto en lo que está diciendo. ¿Cómo responden a todas estas opiniones? Los siguientes pasajes bíblicos vamos a mencionar. ¿Puede Dios usar a los iletrados, ignorantes o a quienes consideran indignos para llegar a ser sabios en su palabra? Primera de Corintios 1:26-29 menciona que Dios usa a las personas más humildes y para poder hablarle a los grandes. ¿Desde qué edad es posible entender y recibir las bendiciones del estudio de la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo aconsejó a este joven y le dijo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Te imaginas un niño? Ver a un niño hablar de la palabra de Dios es admirable. En Carolina del Norte tuve la oportunidad de conocer a una niña de nuestra iglesia adventista. Y la señora tenía una amiga su niña era invitada por esta niña. Y cuando iban a la iglesia,
esta niña, la hija de la hermana, se desarrollaba de una manera sorprendente. Y la otra niña quería hacerlo. De igual manera, ella pasaba al frente y quería desarrollar, pero no. ¿Cuál era, dónde radicaba el problema? Que a esta niña, la hermana todos los días le leía de la Biblia y era una muchachita con un acervo de conocimiento tremendo, mientras su amiguita quería hacerlo, pero tenía una mamá que no le enseñaba de la Biblia. Pero en su momento considero que el Espíritu Santo iba trabajando poco a poco a través de esta niña y sin duda alguna en este momento quizá ella ya lo haya hecho. ¿Es todavía eficaz la palabra de Dios para transformar a los individuos en nuestra actualidad? Considero que sí. Siempre lo ha sido. ¿Cuántas personas han sido transformadas? Te cuento algunas experiencias. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a un hermano. Al hermano Rigoberto es su nombre, oriundo del país de Guatemala. Saben que él tenía una vida perdida en el vicio, en los vicios, no en el vicio, en el alcohol, la cerveza, la marihuana. Y había una lucha en su vida. Él deseaba conocer las escrituras, pero había algo que lo arrastraba. Y saben, como agente de venta de libros cristianos de manera ocasional, o sea, los fines de semana, llegaba a su hogar y de repente él empezó a comprar muchos materiales bíblicos. Y yo no entendía por qué. Porque él cambió su forma de parecer. Y un día fui invitado para la iglesia de Monte Olivo, ahí en el estado de Carolina del Norte, un sábado. Y cuando se me acercó y me dijo, hermano Joel, ¿usted va a predicar hoy? Y le digo, sí. Mire que yo supe y quiero cantar. ¿De qué va a predicar? Me dijo él. Y ya le dije el título de mi tema. Es que he ensayado varios himnos y quiero cantar uno. Y yo me quedé tan sorprendido y como aquella persona ahora tenía otro tipo de actitud. Iba de saco, de corbata, bien uniformado, dispuesto para adorar a Dios con su familia a su lado. Y saben, él cantó un himno tan precioso, con una voz tan hermosa, que después hablé con él y me contó su testimonio. Él dijo que en una ocasión casi se moría al tomar una dosis doble de cocaína. Y él dice que en su desesperación, cuenta él, que él hizo una oración breve: Señor, si tú me salvas de esta situación, yo te prometo que voy a seguir tus pisadas. Él cuenta que como que alguien vino a echarle un viento a la nariz y él respiró profundamente porque el efecto era desesperante y se estaba muriendo, no alcanzaba respiración. Como que una mano poderosa, cuenta él, que vino en su auxilio, salió de esa situación y desde ese día su vida fue transformada. Y dice él, yo tenía la Biblia, pero la leía de vez en cuando, tenía el deseo, pero algo me arrastraba a hacer las cosas que en momentos no lo quería hacer. Saben, mis amigos, el Espíritu Santo es el que va trabajando en cada corazón. Este hermano, después de tener muchos enemigos, ahora tenía amigos. Tú sabes, las personas que están en ese estilo de vida casi también tienen personas que no los quieren, a pesar de que hay gente que lucha llevándoles el mensaje. Otro testimonio fue cuando fuimos mi esposa y yo a Bakersfield, California. Conocimos a un hermano misionero, un obrero bíblico, y él contaba su experiencia que en una ocasión salió con los hermanos al repartir literatura. Y al hacerlo dice que el error que él cuenta que él hizo fue ir solito. No iba solo en el vecindario, sino solito tocando puertas. Y de repente, tocando una puerta, un hombre salió de su casa, que estaba en compañía de sus amigos tomando cerveza. Y él cuenta que el hombre venía como molesto y lo agarró del cuello y casi lo estrangulaba y le decía, ¿qué es lo que quieres? Y él no sabía ni qué hacer, volteaba a ver a sus alrededores, habían personas que aparentemente se estaban dando cuenta de lo que sucedía, pero no era verdad.
Y él dice que él respondió, pues hablarte del evangelio. Así reaccionó él después de una corta oración, menciona él que él hizo. Pues ora por mí, porque tengo problemas. Y dice que aquel hombre, sin soltar su cuello, cayó de rodillas, colgado de él. Y él dijo, pues no tengo más que arrodillarme, porque el peso de ese hombre lo llevó a arrodillarse. Y él cuenta que puso sus manos sobre su cabeza y él dijo, por favor, Señor, este hombre necesita de ti. Y úngelo, por favor, con el poder de tu Santo Espíritu. Era un borracho. Y cuando terminó de orar, dice, cuenta el hermano que aquel hombre le soltó de su cuello y vio a su alrededor a la esposa de este hombre y a sus niños. La esposa lloraba porque por primera vez veía a su esposo de rodillas, cerrando sus ojos a un borracho, como estaba. Y de ahí para adelante, dice que este hombre le dijo al hermano que llegase todas las semanas. Y saben, el hermano llegó la próxima semana y en ese hogar se formó un grupo pequeño. Sus amigos llegaban después sobrios y leían de la palabra de Dios. ¡Qué alegría! Yo te pregunto, para que tú medites y decidas, ¿es indispensable que cada persona lea las Sagradas Escrituras? Claro que sí. ¿Crees que la lectura de las Sagradas Escrituras puede cambiar la vida de las personas? Por supuesto que sí, mis amigos. ¿Te gustaría estudiar y entender mejor las Sagradas Escrituras? Busca un amigo de la iglesia adventista del séptimo día que se encuentre cerca de ti y dile, quiero leer la Biblia. El hermano Joel me invitó a través de los mensajes de Desayunando con Jesús. Muchas gracias por atenderme, que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho.